Y hoy, hermanos, sin duda, pues vamos a hablar de anatomía. Así que saque su libro de anatomía, vamos a hablar de anatomía. Y lo digo porque sé que algunas palabras tendré que hablarlas de esa manera, con su definición de anatomía. Yo quiero que vayan conmigo a solo un versículo en el Evangelio de Lucas, concerniente al Señor Jesucristo, concerniente a sus primeros días, a su segunda semana aquí en la tierra. Así que te pido que vayas a Lucas capítulo 2 y vamos a leer versículo 21 únicamente. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Amén. Bien sencillo. Bien sencillo. Lo leemos nuevamente, cumplidos los 8 días, y aunque sea solo un texto, vean los detalles que están ahí para que nos vayan guiando a la palabra de hoy. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Voy a leer el siguiente versículo únicamente como referencia a un texto que vamos a leer enseguida. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Amén. Tome su lugar. Y de ahí yo estoy seguro que Dios tiene una palabra para nuestras vidas. Amén. Y nosotros nos disponemos a estar atentos, a estar concentrados, y que Dios nos dé capacidad para enlazar los textos que vamos a estar viendo el día de hoy. Amén. ¿Qué vemos aquí, hermanos? ¿Cómo poder definir este versículo? ¿De qué está hablando? Es muy temprano en el Evangelio de Lucas, apenas en el capítulo 2. En el capítulo 1, Lucas también narra del nacimiento de Jesús, narra de los pastores, ángeles y pastores, narra de Zacarías, o más bien de Juan el Bautista. Y de eso narra, y aquí estamos ya con Jesús siendo niño aún, siendo bebé. ¿Notaste la edad que tenía? 8 días, una semana y un día. Dice, y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Amén. Fíjate que estaba yo leyendo, hermano, en la cultura hebrea. Hay un historiador que se llamó Flavio Josefo, el cual tiene una colección de libros. Él fue más o menos del siglo primero, el siglo segundo. Y él hizo una recopilación en un volumen que se llama Antigüedades y Costumbres de los Judíos. Y aunque no es un libro inspirado, pero nos da mucha información de muchas cosas de los tiempos de Jesús e incluso de tiempos atrás, porque él era un investigador, un historiador. Y leyendo un párrafo concerniente a este evento, cuando circuncidaban a los niños, que ahorita lo vamos a ver, era exactamente en ese momento, cuando circuncidaban a los niños, esta vez no fui yo, dice yo, ¿no? Era exactamente en ese momento cuando circuncidaron a los niños, cuando se les daba nombre. En ese momento se les ponía el nombre. Si tú notas, fíjate cómo dice, y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Entonces confirma esta bibliografía que escribió este hombre hace poco menos de 2000 años. En ese momento, en el momento de la circuncisión, ahí se le ponía el nombre al bebé. Pero lo más importante, hermanos, ¿y qué era la circuncisión? Por eso les dije que vamos a hablar, vamos a tener una clase de anatomía, estudiando la palabra de Dios. ¿Qué era la circuncisión? Cortar el prepucio. ¿Y qué es el prepucio? Bueno, la circuncisión es un corte, hermanos, que se hacía, todavía se hace, en el varón, en su cuerpo masculino del varón. Se hace un corte y se deja sanar. Se cuenta, hermano, que el mejor momento para hacerlo es a la edad de 8 días. Ya la sangre del bebé ya ha sido, está apta para que no se desangre. Entonces es un excelente momento para hacer esa cirugía. Y vemos que al Señor también se le hicieron.
a los 8 días, como estaba establecido. Y ahora, ¿y dónde viene todo esto? ¿Y por qué le hicieron eso? ¿Y por qué lo hacían los judíos? ¿Y cuál era la razón? ¿Y qué había detrás de todo eso? Bueno, para eso vamos a adentrarnos a la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo para conocer de la circuncisión en Levíticos. Es el tercer libro del Antiguo Testamento, Levíticos capítulo 12. Y vamos a comenzar el capítulo. Son solo 3 textos los que vamos a leer ahí. Dice, habló Jehová a Moisés. Posesionémonos, ¿en qué tiempo estamos ahí? En el tiempo de Moisés. Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Entonces ahí ya de entrada encontramos el momento en el que se tenía que hacer la circuncisión. Era un estatuto dado por Dios. No era que a alguien se le hubiera ocurrido. Dios había dicho a Moisés, mira, ¿sabes qué? Esto va a ocurrir. Cuando la mujer da a luz y si tiene un hijo varón, 7 días ella será inmunda. Al 8º día tendrán que circuncidar a este pequeñito. No apta en ese momento para presentarse a los servicios religiosos. Eso es. Dice, versículo 4, nada más como referencia. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. ¿Has oído la famosa cuarentena? ¿De dónde crees que viene? De la palabra de Dios. ¿Cómo Dios es sabio en todo, hermano? 7 días y luego después otros 33 días en los cuales ella se está purificándose de todo lo que había en ella. Placenta, todo. Líquidos, todo. Hasta los 40 días ya ella era considerada otra vez apta. ¿Ven? Entonces, ahí encontramos de entrada el momento de la circuncisión. Y también encontramos, hermano, que si lo estamos viendo en Levíticos y que estamos leyendo al principio que habló Jehová a Moisés diciendo, es una ley. Es una ley que todo israelita tenía que cumplir. Todo varón tenía que ser circuncidado. Todo. ¿Amén? Pero a pesar de que tenemos esta ley aquí, vamos a hacer un ejercicio de posesionarnos nuevamente en la cronología bíblica. Estamos en los tiempos de Moisés. ¿Amén? ¿Dónde está a este momento Israel? Bueno, quiero que vean que aunque en este momento, en la etapa de Moisés, fue dado este versículo como ley, todo varón tiene que ser circuncidado. Al 8º día, esto no era algo nuevo. Esto era algo que ya Dios había hablado y lo había hablado con Abraham tiempo atrás. Y quiero que vayamos allá porque de ahí empieza a hacerse muy interesante la predicación del día de hoy. Vayan todos a Génesis, más hacia atrás, Génesis capítulo 17. Y vamos a comenzar a leer el versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años. Presten atención a los detalles, hermano. Era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. A mí de entrada me llama la atención la presentación que hace Jehová de él mismo. ¿Cómo se le presenta? Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Y sabes qué? Es el único lugar en todo el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, donde Dios se revela a sí mismo como el Todopoderoso. 27 veces viene en la palabra de Dios esa palabra, Todopoderoso. En las demás veces, alguien lo habla de Jehová. Alguien lo dice refiriéndose a Jehová. Pero este es el único texto en el Antiguo Testamento donde él mismo se presenta a sí mismo como el Todopoderoso. Y yo creo de entrada que esto tenía una razón. Una razón. Y ahorita la vamos a ver. Pero él aquí de entrada ya se presenta y le dice, Abraham, ¿qué crees? Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué nos dice esa frase, el Todopoderoso? Soy el Dios que lo puedo hacer todo. Soy el Dios que hasta tus cosas más imposibles, yo las puedo resolver. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántos quieren cobijarse con el Dios Todopoderoso? El Dios que aún lo difícil, lo imposible, lo complejo, lo impensado, Él te dice, tú no te preocupes. Yo puedo hacer eso y más, porque yo soy el Dios Todopoderoso. Y vaya que Abraham iba a necesitar
que Dios le hiciera esta presentación, por lo que va a hablar con él. Recuerda, tiene 99 años y le va a hablar un tema de tener un hijo. ¿Tú crees que a los 99 años todavía estás muy esperanzado en tener un hijo? ¿A los 99 años? Yo creo que a los 99 años estás esperanzado con llegar a la siguiente semana, después de 99 años. Y sin embargo, Dios le va a hablar a Abraham con respecto a tendrás un hijo. Yo creo que por eso Dios hace la presentación que hace. Yo soy el Dios Todopoderoso, porque lo que te voy a decir, muy probablemente en tu humanidad, vaya a ser algo difícil de creer, pero yo soy el Dios Todopoderoso. Amén, hermano. Yo por eso le preguntaba, ¿quién no quisiera cobijarse bajo el Dios Todopoderoso? Aleluya. Al menos yo quiero. Y luego le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Le empieza a hablar de un pacto que él va a poner. Y la palabra pacto bien puede ser traducida o interpretada también por alianza, o por convenio. ¿Amén? O por cumpliré mi voluntad en ti. Quiero bendecirte. Estoy comprometido contigo. Eso puede interpretarse también por la palabra pacto. Y él le dice, y pondré mi pacto, entre mí y ti. Y fíjate cómo las palabras no están ahí acomodadas por nada más. Dice, entre yo y tú. No le dice entre tú y yo, porque el generador del pacto es él. El que lo propone es él. El que lo puede cumplir es él. Un pacto, hermano, es un convenio en el cual hay al menos dos partes. Y una parte se compromete o se responsabiliza en algunas cosas y la otra parte se compromete y se responsabiliza en otras cosas. Es un pacto. Y nadie, hermano, jamás ha pactado con Dios. Siempre Dios es el que ha pactado con el hombre, porque el hombre no tiene la capacidad de cumplir, aún en sus muy buenas intenciones, algo que prometa delante de Dios. Y Dios nos conoce. Si no, preguntémonos a Pedro. Pedro le dijo, Señor, aunque me sea necesario dar la vida por ti, yo no te voy a negar. ¿Estás seguro, Pedro? Sí, Señor, casi podemos hacer un pacto. ¿Estás seguro, Pedro? No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Y eso qué fue lo que, eso fue lo que ocurrió? ¿Amén? Entonces, es Dios el que está haciendo un pacto con Abraham. Él lo propone. Él incluso establece las cláusulas que vamos a ver aquí adelante. Y él empieza por él mismo. Dice, este va a ser mi pacto entre tú y yo. Más bien, entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. Hay 3 cosas que vienen en este pacto que Dios le propone a Abraham. Y ahorita lo vamos a ver. Te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo. Si tú te fijas la diferencia entre esto y el versículo anterior, el versículo 2 dice, y pondré, tiempo todavía, futuro, en lo que está hablando con él. Pero en el versículo 4 dice, he aquí, mi pacto. O sea, es una realidad. Abraham se postró y Jehová le dijo, desde este momento que estás tú postrado ante mí, de aquí para adelante cuéntale, Abraham, porque de aquí para adelante empieza ya a ser válido mi pacto entre tú y yo, entre yo y tú, de aquí para adelante. Por eso dice, he aquí mi pacto es contigo. Si te fijas lo habla como una realidad, es contigo. Y serás padre de muchedumbre de gente. Ahí está la primera de las 3 cosas que le promete. Tú vas a ser padre de muchas gentes. Y en ese momento Abraham tenía 99 años y había metido la pata. Porque unos años atrás, acuérdense que él se había metido con una sierva de su esposa. Porque ya Jehová, esta no es la primera vez que Jehová le dice a Abraham, te voy a hacer papá. En el capítulo 12 ya se lo dijo, en el capítulo 15 ya se lo dijo, cuando tenía menos años ya se lo dijo, y cuando pasa el tiempo su esposa le dice como que a Jehová ya se le olvidó, métete con mi sierva, y se la da por esposa, y quizás el hijo que tenga esta sierva que es de mi posesión, porque era su esclava, entonces quizás ese sea el que nos vaya a heredar. Pero Jehová le ha dicho, no, yo voy a hacer que de ti nazca un hijo. Entonces le dice, serás padre de muchedumbre de gentes.
Y le dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, que quiere decir, ahí sin H, quiere decir Padre enaltecido. Dice, sino que será tu nombre Abraham, ya con H, que quiere decir Padre de una multitud. Dios le cambió el nombre a un hombre que ya tenía de por sí los propósitos de Dios para él en ese pacto. Yo te voy a hacer un padre de muchedumbre de gente. Y sigue todavía ratificando esa parte del pacto. Le dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. ¿Qué promesa, no, hermano? ¿Qué pacto le está proponiendo Dios a Abraham? Aleluya. Mira, no tienes hijo ahorita, pero ¿qué crees? Naciones van a salir de ti. A mis 99 años, claro, porque yo soy el Dios Todopoderoso. Reyes van a salir de ti. Qué emoción para Abraham estar escuchando estas palabras. Pero no solo en eso consistía el pacto. Verso 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, este que estamos haciendo ahora, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. O sea, no solamente lo tengo concertado contigo, también con tus descendientes lo voy a confirmar. Y dice, por pacto perpetuo. Hermano, ¿qué pacto, no, hermano? No tiene vigencia. Dice, yo lo voy a hacer contigo y con tus descendientes. Es que la Biblia dice que Dios es el que llama a las cosas que no son como si fueran. Esta descendencia que le está hablando ni se encontraba en ningún lugar. Pero Dios, sin embargo, ya le está hablando de reyes, de naciones, de descendencia. Y le sigue diciendo, fíjate y presta atención porque esta es la segunda de los privilegios que venían en este pacto. Y es el que más, hermano, nos considera a nosotros. Dice, voy a leerlo otra vez. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios. Fíjate lo que le está diciendo. Yo me comprometo, yo estoy haciendo una alianza contigo para yo. Nuevamente repito, el Dios Todopoderoso, yo voy a ser tu Dios. Y dice, y el de tu descendencia después de ti. Oh, hermano, qué parte tan especial. Él se compromete a ser tu Dios de cabecera. A Abraham le está diciendo, yo voy a ser tu Dios, donde tú te muevas, yo te voy a estar guardando desde arriba. Porque yo me comprometo desde este día en adelante, yo voy a ser tu Dios. ¿Amén? Y eso que hay una porción, me parece que es en Josué, donde habla que Abraham antes tenía otros dioses, cuando vivía en otro lugar con su padre y era un idólatra. Y de ahí lo saca Dios para decirle, yo voy a ser tu Dios. El Dios Todopoderoso, yo voy a ser tu Dios personal. Pero no solo eso, dice que también de su descendencia. Versículo 8 viene la tercera de las bendiciones que formaban este pacto. Dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Tres cosas en ese pacto. Mira, te voy a multiplicar grandemente, aunque ahorita no hay ni esperanza en ti, en tu pensamiento, a los 99 años, de que puedas siquiera tener un hijo. Voy a sacar reyes, voy a sacar naciones de ti. Segundo, voy a ser tu Dios y el Dios de tu descendencia perpetuamente. Y también te voy a dar una tierra perpetuamente, la tierra de Canaán. Es como que, ¿qué más pido? Pudiera decir Abraham. Pero luego, hermano, entonces Dios ahora le va a proponer la parte que le corresponde a Abraham. Porque yo te mostré que un pacto, una alianza, es algo bilateral. Ya Dios presentó su parte. Y ahora le va a decir, mira, esta va a ser tu parte. Dice versículo 9. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, o sea, ahora sí viene lo que te corresponde a ti. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Y aquí va, y le dice, será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y yo quiero que vuelvas a leer con atención ese versículo 11 porque ahí nos da una guía para no confundirnos de qué es la circuncisión. La circuncisión no es el pacto. La circuncisión es la señal. ¿Qué hace una señal?
Es un recordatorio. Cuando tú vas por la carretera y hay una curva muy pronunciada, antes de que tú llegues a ella, hay un señalamiento que te indica, que te avisa, hey, aquí hay una curva. Entonces, lo que es la circuncisión no era el pacto, era la señal del pacto de la fidelidad de Dios que había concretado. Pero al final de cuentas, esa era la parte que le tocaba a Abraham y a su descendencia guardar. Mutilar una parte de su cuerpo, su prepucio, y arrojarlo de él. Porque ahorita vamos a ver qué significado tenía. Y lo vuelvo a leer. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal. Fíjate, y será por señal. No dice, esto es el pacto, no. Será por señal. Esto va a ser un recordatorio. Y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Era un recordatorio físico. ¿Ven? Todo el que fuera descendiente de Abraham, por este pacto que estaba concretando Jehová con Abraham, tenía que llevar en su carne, todo varón, las muestras de ese pacto. El cual iba a ser un recordatorio para él. Cada vez que él viera su cuerpo, él iba a recordar que en su cuerpo él lleva una marca que le recuerda la fidelidad de la alianza de Dios. Yo voy a ser tu Dios siempre. ¿Amén, hermano? Entonces es algo interesante. Entonces ahora vemos, esto es lo que le correspondía a Abraham y a su descendencia guardar. Fíjate lo que dice el versículo 14. Y el varón incircunciso, o sea, el que no quiera, aunque de todos modos este pacto se hacía a los 8 días, pues ¿qué tanta oposición pudiera poner un bebé a los 8 días? Dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada del pueblo, ha violado mi pacto. De él no voy a ser su Dios. Él no puede entrar en mis promesas que te he hecho. Él no. Porque ha violado mi pacto. A lo mejor ahí no sería culpa del bebé, tal vez, de los padres que tenían esta ordenanza. ¿Y qué es lo que hace Abraham cuando Dios le dice esto? Bueno, bríncate unos cuantos versículos al versículo 23. Dice, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, el que hablé ahorita, y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, circuncidó la carne del prepucio de ellos aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Obedeció. Porque si tú recuerdas, en el versículo 4, Jehová le dice, he aquí, mi pacto es contigo. Ya empieza mi pacto. Así que desde aquí yo ya me estoy responsabilizando de ti, de que de aquí en adelante soy tu Dios. Soy tu Dios de aquí en adelante. De aquí en adelante esta cualidad que tengo de ser el Todopoderoso estará guardando tu vida a tu disposición. Porque acabo de hacer un pacto contigo. Por lo tanto, también tú de aquí en adelante tienes que hacerlo. Y ese mismo día, él obedeció y circuncidó. Entonces, vemos que aunque más adelante, en los tiempos de Moisés, el cual fue un descendiente de Abraham, ahí ya fue dado esto como ley, como estatuto, pero ya había sido previamente anunciado por Jehová a manera de un cumplimiento de un pacto, de la responsabilidad que le tocaba a Abraham del pacto realizado de Jehová con él. Quiero saber si hasta aquí me estoy dando a entender. ¿Amén? Hay un detalle interesante, no voy a decir curioso, interesante. ¿Alguien ha leído una vez, alguien recuerda que Jehová quiso matar a Moisés? ¿Alguien ha leído eso? Hermano, no me diga eso. Si era su libertador. Bueno, vaya rápidamente a ver este detalle en Éxodo capítulo 4, verso 24. Es que solo es un detalle, pero es muy interesante. Éxodo 4, 24.
Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Está hablando de Moisés. Y quiso matarlo. Entonces Séfora, su esposa, tomó un pedernal, un cuchillo afilado, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Hermanos, como que no habían leído este detalle, ¿verdad? En la escritura. Dios le sale al encuentro, probablemente un ángel, y quiere matar a Moisés. Cuando Jehová acaba de comisionar a Moisés para que vaya a hablar con Faraón. Estamos apenas en Éxodo 4. Todavía no se ha presentado con Faraón. Y en una posada le sale al encuentro alguien de parte de Dios y le quiere matar. ¿Por qué? Porque Séfora no quería cortar todo. Quizás un poquito al revés. Porque quizás Moisés era el que no quería cortar el prepucio de su hijo. Porque al final de cuentas, quien hizo lo que hizo fue Séfora. Cuando Séfora ve que Moisés está en aprieto, Séfora corre, toma un pedernal y ella misma corta el prepucio de su hijo y lo lanza. Y le dice: me eres un esposo de sangre. Puede ser que Séfora tal vez aconsejara a Moisés. Puede ser que Séfora es la que no quería. Y al final de cuentas, viendo su vida en riesgo, lo tiene que hacer. Tú tienes que recordar que en este momento Moisés, bueno, vamos a hablar de la vida de Moisés así rápidamente. Moisés era un hebreo, ¿estás de acuerdo? Pero en ese momento había un edicto de que cuando naciera un hijo de un hebreo, si era varón, lo echaran al río. Y si era mujer, le conservaran la vida. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tiempo Moisés estuvo escondido? Dice que estuvo ahí 3 meses. 3 meses estuvo guardado en la casa de sus padres. Y como crecía, ya no lo podían mantener más guardado. Hicieron una cesta en la cual lo dejaron ir en el río. Y Moisés se crió en una cultura egipcia. Y cuando él se va como un egipcio, aunque sabe que sus orígenes son hebreos. Él vive en el desierto y él tiene el pensamiento como todo menos como hebreo. Probablemente no se sentía obligado a tener que hacer una práctica de los hebreos como la circuncisión, pero iba a ser usado. Y lo que acabamos de leer en Génesis es que todo varón que no se circuncidara, ¿qué iba a hacer? Iba a ser cortado del pueblo. Entonces Dios lo quería usar, pero había algo en Moisés o en su hijo, más directamente, que impedía que fuera utilizado Moisés. Y entonces aquella mujer tuvo que cortar el prepucio. Muy probablemente por lo que le dice la hermana. Le va a doler, mira, yo no soy de tu cultura. Pero al final de cuentas es un detalle que está ahí solamente para ver lo importante que era en ese tiempo la circuncisión. Todos tenían que circuncidarle. ¿Por qué? Porque era una señal de un pacto que Dios había hecho con Abraham. ¿Tú te imaginas en un pacto o en un convenio humano que tú con ese convenio en la mano te presentes a hacer tus reclamaciones que te corresponden cuando no estás cumpliendo con tus responsabilidades que te tocan? ¿Tú crees que es algo correcto? ¿Tú crees que es algo que la otra parte te diga: ándale, pues está bien, mira, te voy a cumplir mi parte del trato, no importa que tú no estés cumpliendo la parte del tuyo? Eso anula el trato, porque no se está cumpliendo con el convenio. Entonces aquí este detalle nos muestra lo intenso de lo que era este pacto. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, amén. Ahora, hermanos, con el paso de los años, hermano, con el paso del tiempo, esto fue para los hebreos un motivo de orgullo. Yo no sé si tú recuerdas cuando David va a pelear contra Goliat. Y David oye a aquel hombre que está provocando a Israel. Y David se enciende. ¿Y recuerdas tú las palabras de David? ¿Quién es este incircunciso que está provocando a los escuadrones de Israel? O sea, ¿cómo lo veía? Incircunciso para ellos era una palabra ofensiva y de menosprecio. ¿Quién es este hombre que ni siquiera está dentro del pacto del Dios Todopoderoso como para venir a nosotros a intimidarnos? Y esto empezó, hermano, a formular una idea que el judío se empezó a basar solamente en el hecho físico y corporal. Estoy circuncidado, soy de Dios.
De hecho, yo quisiera que leyéramos un detalle por demás interesante cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 11. Más bien ya terminó de estar en la casa de Cornelio y ahora regresa con sus hermanos, los judíos. Y ve la reacción de los judíos cuando Pedro les va a platicar que estuvo en la casa de Cornelio, que si tú recuerdas era un gentil, o sea, un incircunciso. Hechos capítulo 11 y versículo 1 al 3. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, después de haber estado en la casa de Cornelio, disputaron con él los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos. Pleitearon con él, y ve el motivo de este pleitear con él, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? O sea, ellos no se están fijando que entró con gente que estaba perdida sin el evangelio, con gente que necesitaba que Cristo le rescatara. Y que al final de cuentas, ¿eso ocurrió? No, ellos están con ese nacionalismo a flor de piel diciéndole, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Y aún comiste con ellos. Ese era el pensamiento del judío, hermano. Que solamente con el hecho de la cirugía en la carne, eso les daba la membresía del Dios Todopoderoso. Amén. ¿Pero qué creen, hermanos? La palabra revela grandes diferencias en esto. Vayan conmigo, por favor, a Jeremías. Jeremías capítulo 4. Y vamos a leer también versículo 4. Dice, circuncidaos a Jehová. Y pudiera alguien decir, Jeremías, ¿por qué nos pides eso? Si desde que cumplimos 8 días fuimos circuncidados. Ahí se nos puso el nombre. Jeremías diría, esperen un poco, no he terminado. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien le apague por la maldad de vuestras obras. Está Dios hablando a través de Jeremías y los está acusando. Y ellos han sido circuncidados y se han cobijado rutinariamente en el pacto con Abraham. Y están cumpliendo a cabalidad la ley de Moisés en ese artículo de ser circuncidado. Pero Jehová, que mira todas las cosas, fíjate cómo les dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Y luego más adelante dice, no sea que se encienda fuego y no haya quien lo apague. Y dice, por la maldad de vuestras obras. Entonces, hermano, ¿de qué les servía esa marca en el cuerpo? Si al final de cuentas, con marca o sin marca, estaba en una total maldad delante de Jehová. Tanto que Jehová les dice, circunciden su corazón, porque no vaya a ser que mi ira llegue hasta el tope y no haya quien la apague. Y ellos se sentían, Jehová, pero tenemos la marca. Tenemos la circuncisión en nuestros cuerpos, recuerda tu pacto. Sí, pero ustedes están malentendiendo el pacto. Y quiero que vayan a Romanos, capítulo 2. Porque aquí de a poco vamos a ir entrando nosotros, que no somos israelitas y que no fuimos circuncidados a los 8 días. Ve lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 2. Es el versículo 28 y 29. Dice, pues no es judío el que lo es en el exterior o exteriormente, ni es la circuncisión, y subráyelo, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo, con la nueva revelación que Dios le da en su tiempo de Jesucristo, se percata que a él de nada le sirve, ni a todos los demás judíos, haber ser circuncidado al 8º día, que es algo que él mencionó en Filipenses, cuando habla de su anterior manera, en sus credenciales. Dice, circuncidado
al octavo día, del linaje de Benjamín, hebreo de hebreos. Es lo que antes a él lo hacía valer. Amén. Pero ahora en Cristo él se da cuenta, eso no sirve de nada. Tener una marca exterior en el cuerpo, como tampoco sirve de nada que simplemente yo venga a la iglesia. Tampoco sirve absolutamente de nada. Si yo hago o tengo alguna manifestación exterior en la cual tenga apariencia de piedad y yo confío en ella, es que yo no falto, es que yo traigo ofrenda, es que yo soy el que predico. Pero si realmente mi corazón no está circuncidado, o sea, no ha sido apartado el cuerpo del pecado de mi corazón, en realidad no soy lo que la palabra de Dios quiere que yo sea. Y Pablo lo dice claramente, pues no es judío el que lo es en lo exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mira, con la circuncisión en la carne, la alabanza sí venía de los hombres, porque se admiraban unos a otros. Porque esto era una marca distintiva solamente del pueblo de Israel, no en ningún otro lugar. Pero sin embargo, Pablo, hablando de parte de Dios por el Espíritu, dice, esto no vale. Esto no es lo que yo planeé en un principio. Así que no se trata de cosas exteriores. No se trata de apariencias. Se trata de un corte. ¿Dónde, hermanos? En el corazón. ¿Amén? Así que puedo tener la apariencia de cristiano, pero si realmente no ha habido un corte quirúrgico en mi interior, y ahorita vamos a ver cómo se hace ese corte, porque siempre hay que presentar buenas noticias, pues entonces yo solamente soy alguien en lo exterior. Alguien que no ha comprendido realmente la magnitud del poder de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Ahora antes de pasar o de continuar, hay un detalle interesante. Leímos ahorita que Abraham, ¿a qué edad fue circuncidado? 99 años. ¿Y quién más junto con él? Su hijo y todos los demás. Y si nos enfocamos en su hijo Ismael, entonces la promesa también pudiera ser para Ismael, porque es hijo de Abraham. ¿Qué promesa? Quiero leerles o si puedes ir también en Génesis, y si no, préstale mucha atención. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, y que Abraham, ya conociendo al Dios Todopoderoso, confiado en él, obedece, lleva a su hijo, está a punto de sacrificarlo, Dios lo detiene y le dice, no lo hagas, porque ahora ya conozco que eres fiel, y por haber hecho esto, por cuanto no me negaste a tu hijo, en quien están todas tus expectativas de que yo cumpla las promesas que te he dado, fíjate lo que le dice en el versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente, en este hijo. Así que aunque ya estaba también circuncidado su otro hijo Ismael, la línea por donde vendría la bendición y el cumplimiento del pacto no sería por Ismael, sería por Isaac. Y en ese momento hay cuenta que de dos líneas genealógicas que procedían de Abraham, Ismael e Isaac, que también Ismael fue circuncidado, dice Dios, no va por ahí. De él también voy a hacer una grande nación y sacaré 12 príncipes, pero mi bendición y mi promesa, mi pacto, no viene por ahí, viene por otro lado, por tu hijo Isaac. ¿Por qué, hermanos? Si también Ismael era su hijo, también tenía su genética en él. ¿Por qué? Porque el pacto era la promesa. Porque Dios había hecho una promesa, y tú acuérdate que Ismael fue un arrebato de duda. Ismael no era el propósito de Jehová en ese momento para bendición, era Isaac. Entonces por eso es que le dice, mira, es por este lado, no por Ismael. ¿Por qué cuento esto, hermano? Porque si tú indagas la religión de los árabes, que vienen de ahí también, en su religión también es fundamental Abraham. También le llaman padre a Abraham.
También hay muchas bendiciones. Y en su libro que se llama el Corán, ahí está Abraham. Y ahí dice que la bendición de Abraham recayó en su hijo Ismael. Pero eso no es verdad, porque la palabra de Dios nos está diciendo por dónde vendría la bendición y el cumplimiento del pacto. Amén, hermanos. Como dato interesante. Pero bueno, ya hemos visto lo que dice Pablo, que la circuncisión que cuenta delante de Dios no es la externa, sino es la del corazón. Bueno, yo quisiera que fuéramos a Colosenses. Nos quedan 2 textos o 3 textos más. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer versículo 11. Te platico el contexto, hermano, antes de leer el texto número 11 del capítulo 2. Pablo les está escribiendo a los colosenses, porque los colosenses son una iglesia que él no conoce en persona. Pablo no la fundó. Tú puedes leer eso en el capítulo 1. Otro que escuchó predicar a Pablo llevó el evangelio a Colosas y ahí nació una iglesia. Y Pablo le está escribiendo porque Pablo se ha enterado de algunas ciertas amenazas a la fe de los colosenses. Y entre esas falsas amenazas, pues están sin duda las falsas doctrinas. Y una de las falsas doctrinas que les empezaba a amenazar a los colosenses era la doctrina de los judaizantes, que para ese tiempo estaba propagada por todos lados, por todas las iglesias, intentando mermar la obra de Cristo. Al decir no es suficiente, al decir tienen que practicar también la ley de Moisés y tienen que circuncidarse. Y en medio de ese contexto, Pablo escribe en el capítulo 2 y en el versículo 8, voy a leer, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo, me voy a brincar hasta el 11. En él también fuisteis circuncidados. Le está hablando a una iglesia que es gentil, que es de procedencia no judía. Y les dice, yo quiero que ustedes sepan que en él, en Jesucristo, ustedes ya fueron circuncidados. ¿Por qué se los dice? Porque la amenaza de los judíos era, ustedes tienen que circuncidarse. Entonces considera que los judíos por cientos de años tenían la ley, los gentiles pudieran sentirse intimidados por las enseñanzas de ellos y decir, quizás ellos tengan razón. Y Pablo les escribe este texto y dice, no necesitamos circuncidarnos, porque él dice, versículo 11, en él, en Cristo, también fuiste circuncidados. Y escucha, con circuncisión no hecha a mano, no hecha con mano. Y luego dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mira, en ese libro en ese comentario que yo leía de este hombre Josefo, más o menos, a ver si me acuerdo, cuenta el ritual de cómo se hacía una circuncisión. Dice que se podía hacer en casa o en algunas ocasiones en otro lugar, no sé, donde estuviera la persona para hacer ese corte. Dice que se ponían 3 sillas. Una para la persona que iba a cargar al bebé, otra para el cortador. Este cortador tenía la responsabilidad de hacerlo cuidadosamente. Este cortador decía unas ciertas palabras de bienvenida. Cortaba el prepucio y luego tomaba al bebé y lo bendecía. Y decía unas palabras como, textualmente no recuerdo, pero decía, Jehová recibe a este niño inmerso en tu pacto. Y en ese momento le daba la oportunidad a los padres a que ahí fuera cuando declararan el nombre. Y ya en ese momento se hacía esta ceremonia. Bueno, lo que está diciendo este texto es que nosotros fuimos de alguna manera circuncidados, no físicamente, pero sí como es la verdadera circuncisión, en la circuncisión de Cristo. Entonces Cristo es el que hace la circuncisión y yo quisiera que tú vieras cómo lo hace y de qué manera lo hace, y te voy a presentar el bisturí, cómo lo hace. Vayamos todos a Hebreos capítulo 4, verso 12. Y ahí vamos a ir prácticamente cerrando. Hebreos 4, versículo 12.
Leo de la siguiente manera. Es un texto conocido. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne o separa o conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te fijas cómo es que nosotros fuimos circuncidados, aunque no fue hecha a mano, ni tampoco nuestra carne? El cortador fue Cristo, por eso dice, en la circuncisión de Cristo. Él fue el cortador y lo sigue haciendo. Y el bisturí que nos está presentando es el Espíritu Santo con la palabra de Dios. Porque dice que la palabra es como espada de doble filo. Y en ese momento la palabra llega a la vida del que no conoce a Cristo. Y fíjate el poder que tiene la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Meditemos un poquito en esa terminología, espada de dos filos. Esta espada fue creada ahí en Roma con la intención de herir tanto al entrar como también al salir. Por eso tener dos filos. Te daño por un lado y cuando estoy sacando la espada te daño por el otro. O puedo hacer un movimiento y a ambos lados te puedo hacer daño. Entonces la palabra de Dios es que es más cortante que ese tipo de espada. O sea, la palabra de Dios es capaz. Por eso le dice arriba, es viva y eficaz. El día que Dios dice, voy a cortar el prepucio de tu corazón, y toma su palabra, y a través de su espíritu la acerca a tu vida, su palabra corta a tu corazón. Y nota hasta dónde puede cortar la palabra de Dios. Dice, y penetra hasta partir el alma. Cuando un alma está en pecado, cuando un alma está endurecida, cuando un alma está de espaldas a Dios, cuando un alma no quiere nada con su Creador, cuando un alma está confundida, cuando una alma está aprisionada, encarcelada, ¿sabes qué hace la palabra de Dios? Llega y corta todo aquello que a esa alma le está haciendo daño. Como un buen cirujano corta un tumor. Y corta hasta partir el alma. Y no solo el alma, y el espíritu. Y las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos. ¿Qué te parece? ¿Dónde se gestan los pensamientos? Fácil. En la mente, en el cerebro, en el intelecto. Bueno, hay mucha gente que no viene a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque en su intelecto es una ridiculez lo que tenga que ver con Cristo y con la religión. Es algo absurdo, hablando en cuanto a pensamientos para ellos. Pero llega la palabra de Dios y corta. Y esos pensamientos que otro tiempo le hacían que eso fuera ridículo, ahora ese bisturí, esa palabra, hace que esos pensamientos se pongan de rodillas delante de Cristo y le pidan perdón y le digan, oh, cuán equivocado estaba. Por eso hay cientos de personas, Pablo entre ellos, que un día ridiculizaban y perseguían al cristiano y al evangelio, y al otro día están de rodillas predicándolo o sirviendo a Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cortó hasta sus pensamientos. No son los pensamientos. Dice, y las intenciones del corazón. Esto es algo fantástico y maravilloso, hermano, porque las intenciones del corazón, a veces, escúchalo bien, ni nosotros mismos las conocemos, las intenciones del corazón. A veces estamos claramente definidos en una postura del corazón, pero a veces hace falta nomás con que nos pase algo por delante y ese corazón rápidamente se desliza. Y tú dices, yo estaba completamente convencido que eso no me atraía. Y cuando pasó por delante de mí, mi corazón se fue. Entonces, a veces ni nosotros mismos conocemos las intenciones del corazón o fallamos al creer que conocemos, pero la palabra de Dios es capaz de llegar hasta partir aún las intenciones que conocemos y que no conocemos del corazón. Es algo maravilloso, ¿no? Sin duda es algo maravilloso. Y cuando Pablo le está hablando a los colosenses, dice, eso ya fue hecho en nosotros. Así que sería absurdo que ustedes se dejaran convencer por las filosofías judaizantes de que necesitan el corte en su cuerpo, porque eso no aprovecha de nada. Amén, hermano.
¿No es maravilloso, hermano, esta palabra? Que Dios te diga, yo he hecho una obra en ti. Y la puedo y la quiero seguir haciendo en ti. Amén. A veces, hermano, hablando de un cuerpo, a veces un objeto extraño, hermano, entra al cuerpo. Un metal, un material quirúrgico en una operación que no fue retirado, a veces hasta los mismos puntos. ¿Y qué es lo que ocurre con ellos cuando están mucho tiempo en el cuerpo? La palabra dice, se encarnan. O sea, se empiezan prácticamente a hacer parte del cuerpo. Y a veces ahí se queda. Y a veces hace daño. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios identifica cuando hay algo externo en tu vida que no debe estar ahí, que se está encarnando, que se está empederniendo. Y la palabra de Dios dice, yo puedo llegar y cortar. Yo puedo llegar y cortar, porque si tú te fijas, la palabra de Dios no depende, y con esto cierro, la palabra de Dios no depende del predicador. La palabra de Dios no depende de la iglesia. La palabra de Dios no depende de la capacidad de alguien. ¿Por qué? Porque si tú leíste el versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva en sí misma. No necesita que nadie la defienda, la use. Ella es viva y eficaz. Y sabe en qué momento hablar directamente a tu corazón la palabra que tu corazón necesita. Y cierro con el último versículo del 13. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada oculto, hermano. Aunque a veces nuestro pensamiento quiera ocultar algo por mucho tiempo, aunque a veces nuestro corazón o nuestra intención quiera ocultar algo, dice, no hay nada oculto ante su presencia.